Hechos capítulo 16. Hechos 16, desde el versículo 22 al versículo 34, nueva traducción viviente, voy a estar leyendo, y dice de esta forma: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros y a todos se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos les contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Lleva como título el sermón de esta noche: una adoración constante, una adoración constante. Y venimos hablando en los grupos pequeños y la semana pasada de hábitos de gracia, estas prácticas espirituales que nos ayudan a esforzarnos en la gracia, ¿no? El lema de este año es esforzándonos en la gracia. Y cuando hablamos de adoración, podemos caer en la trampa de pensar que adoración se reduce a lo que cantamos, ¿sí? Así que, bueno, puedo adorar al Señor cuando vengo a la iglesia y los chicos que también lo hacen, ¿no? Y nos dirigen, ponen la canción y puedo cantar. O decir: no, pero pastor, no he sido bendecido con el don del canto, soy horrible cantando, no afino a una, no le pego una nota ni por ahí, o sea, no hay chance de que yo pueda adorar, que pueda cantar al Señor. Pero claramente la adoración trasciende, la adoración es mucho más que una canción, la adoración es mucho más que una melodía hermosa. Y Pablo y Silas lo tenían bien presente, no tenían quizás la voz, podían ser muy buenos predicando. La Biblia no destaca que cantaban muy lindo, pero en el momento de mayor dificultad, no solamente oraron, sino que la Biblia dice que ellos cantaban himnos. No estaban aprovechando la soledad y el silencio para hacerse ver, no estaban aprovechando para ensayar el especial de Semana Santa, no, estaban adorando al Señor, insistiendo en este hábito espiritual. Imagínense también el contexto, ahora lo vamos a hablar, ¿no? Pero habían sido golpeados, estaba oscuro, el carcelero pide una luz para poder ver un poco mejor, así que un montón de factores que complicaban la jornada, y estos dos hombres de Dios estaban orando y cantando. Juan capítulo 4, versículo 23, la pastora lo mencionaba y decía, Jesús hablando con la samaritana, dice: se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿De qué manera? Afinando lindo, cantando, sabiendo. No. Dice que lo adoren en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, Jesús no dijo que el Padre estaba haciendo un casting, una selección de voces, ¿no? El tenor, el barítono. No. Dice: busca adoradores en espíritu y en verdad. Y sin saber lo que iba a pasar, no había letra. Así que muchos de ustedes no cantaron porque no te sabes la letra, porque son muchas canciones. Entiendo que los tiempos avanzaron y hoy el repertorio es muy amplio para acordarte quizás una letra. ¿Y qué hacemos cuando no hay letra?
letra, no canto. ¿Sí? Así que miro a ver cuándo terminan, veo qué hacen los músicos. No, puedo cerrar mis ojos y adorar, porque mi adoración no depende de una letra. Tengo mis labios para decirle al Señor cuánto lo amo. Y sé que no cantaste, pero imagino que hubieras estado haciendo eso hoy, ¿no? Ojos cerrados, adorando al Señor, por más que no sé la letra, pero adorando con un corazón. Y Jesús le decía, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, que entiendan a quién le están cantando, que entiendan a qué venimos acá. Porque uno dice, bueno, voy a la iglesia porque me gusta. No, ¿a qué venimos acá? Venimos, nos juntamos para como iglesia, como cuerpo, como familia, adorar al Señor, adorar a nuestro Padre, aún en medio de las situaciones que podemos estar viviendo. Y quiero hablar y reflexionar sobre esto, sobre esta rutina de gracia, esta adoración que podemos mantener constantes. Y quiero hablar de esto. Lo primero, una adoración constante que desafía el escenario. Una adoración constante que desafía el escenario. Y vuelvo a leer el versículo 22 y dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo, ¿no? Y uno dice, qué lindo es venir a cantar, lo dije recién, ¿no? Estamos todos, cantamos y a veces, bueno, hoy no estaba, pero leemos la letra y el banco y se escucha tan lindo, y los músicos que ensayan y el aire acondicionado para paliar un poco el calor. Es hermoso. Es muy lindo escuchar a la iglesia cantar, es muy lindo escuchar a la iglesia aplaudir, es muy lindo ver a la iglesia moverse. ¿Y qué escenario tan propicio para hacerlo? Claro que sí, pero qué distinta era la situación de Pablo y Silas. Lo que escuchamos recién, los habían desnudado, ellos estaban predicando la palabra, les desnudan, los azotan. Y el versículo 23 habla de esta intensidad, dice, los golpearon severamente. No fue algo, dos o tres toquecitos, le dieron muy duro a Pablo y a Silas. Y de pronto estos muchachos en esa condición se tomaron el tiempo para adorar. El texto de Juan decía esto, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La samaritana le preguntaba, ¿dónde tenemos que adorar? ¿No? Y Jesús le hacía ver que no era una cuestión de lugar. Algunos dicen que en el templo, otros acá en el monte y demás. No importa el lugar, no importa dónde estés. En todo lugar y en todo momento nosotros, la disposición del corazón es lo que marca la clave en la adoración. Yo no puedo saber la letra, pero mi corazón desea adorar al Señor. Puedo no saber el idioma, pero mi corazón desea adorar al Señor. Me recuerdo los cultos de misiones en el Instituto Bíblico, donde compañeros nuestros de otros países pasaban a orar y oraban en otros idiomas, o a veces cantaban en otros idiomas, y allí estábamos cantando, orando, quizás sin saber lo que decía, pero sabiendo que estaban orando al mismo Dios. Y eso es increíble. Entonces es la disposición del corazón. Por eso yo puedo adorar en cualquier situación. Porque no depende del contexto, no depende del piano de fondo, ni de la banda, ni de la persona que nos dirige. Es una cuestión interna. Lo vuelvo a decir, es la disposición del corazón. Y Pablo y Silas estaban en este calabozo profundo, golpeados, heridos, seguramente con sangre, porque la Biblia dice que después el carcelero le limpia las heridas, así que espalda lastimada, quizás sus pies producto de los grilletes. Ahora ves ese escenario y decís, es imposible pasar la adoración por un mero momento emocional o por factores externos. No puedo reducir la adoración a un momento emocional.
Ahora, yo entiendo que hay mucho contenido hoy no nos pasa, a muchos debe pasar que no saben qué escuchar habiendo tanto, ¿no? Si, ¿qué escucho hoy? No quiero escuchar lo mismo, no quiero sé, ¿qué pongo hoy? No tengo cualquier cosa para poner y termino siempre poniendo lo mismo. Ahora, está bueno que en tu casa se adore, está bueno que en tu auto se pueda escuchar canciones que adoren al Señor. Me gusta mucho, soy músico, estudié música y me gusta la música, me gustan los arreglos, me gusta escuchar y me encanta escuchar música en auriculares donde se puede escuchar bien, ¿no? El bajo, la guitarra, la batería y demás. Pero me doy cuenta estos días, dije, hace mucho que no escucho a tal artista que no es cristiano, dije, voy a poner, así que estaba lavando los platos escuchando a este muchacho y yo estaba recopado me encanta, ¿no? Tiene un bajista que la rompe y de pronto lavando platos y platos, eran 3 platos nada más, pero lavando platos me lleva mucho, hermano, me lleva mucho. Que para que mi esposa valore, ¿no? Ayer por el Día de los Enamorados lavé todos los platos. Y de pronto, copado en esas bases como músico, me puse a escuchar lo que el cantante decía. Y no estaba tan bueno. No, pero era tremendo el grupo que tenía la banda, ¿no? Pero no estaba bueno. No duré mucho y cambié, ¿no? Fue más fuerte que yo. Pero de eso se trata, o sea, es la disposición del corazón, de adorarlo en todo momento, de que salgan canciones. Hace poco tiempo murió un pastor y cantante llamado Ron Kenoly, y es uno de los padres de la música en las iglesias, ¿no? Está bien, nosotros somos mucho de Marcos Witt, ahora está mucho más la cuestión espontánea y un Toma tu lugar y Marcos Brunet, pero los músicos de aquellos tiempos era verlo a él y soñar con ser esos músicos, ¿no? Y unos músicos tenían el baterista, por ejemplo, de Ron Kenoly, era el baterista de Sting, ¿no? Aquellos que son más grandes y conocen a Sting. O sea, no era un pibe cualquiera, era cristiano, obviamente Chester Thompson, ya está muy grande, ya me copo con los nombres. Pero voy a esto, ¿no? Hoy estaba recordando una canción muy famosa, hacen una canción que se llama La batalla es del Señor, donde tocan 3 baterías juntas. Tocan todo el tema de los 3 bateristas, ¿no? Y el ritmo y demás, y después en un momento de la canción los 3 se van alternando para hacer un solo. Es tremenda esa canción, y los bateristas. Pero lo que más me gusta, yo recuerdo que hace muchos años él vino a la Argentina, estuvo en un congreso, y yo estuve en ese congreso, yo estaba emocionadísimo, lo había visto en tantas veces en los videos, en VHS, ¿no? Y lo tenía ahí en el escenario, yo no podía creer, yo estaba fascinado, como mi pastor era el presidente de la organización, uno con acomodo pude entrar a saludarlo donde él estaba, ¿no? Así que entré y yo me sabía los diálogos del video. Y hay un momento en esa canción donde él empieza a hablar, donde se hace un impasse, y él empieza a hablar de su infancia, y él dice, éramos una familia muy pobre, teníamos un papá ausente, o sea, no vivía en casa, 5 hermanos, y dice, mi mamá siempre tenía una canción para todo, ¿no? Y él lo va contando en inglés, y dice, mi mamá siempre tenía una canción para todo, siempre mi mamá estaba cantando sin importar el problema, ¿no? Y entonces me encanta porque yo fui a saludarlo y yo le hice el diálogo. Entonces él dice, bueno, cantábamos canciones en la iglesia como por ejemplo en la cruz, ¿no? Todo en inglés. Entonces él habla de sublime gracia. Entonces, de sublime gracia que a un vil pecador, ¿no? Un vil pecador salvó. Y entonces él dice en inglés, was a wretch, ¿no? ¿Qué? Mi inglés es increíble, ¿no? Was a wretch como vil, ¿no? Dice, mamá, ¿vos sos vil? Le dice, ¿no? Callate, dice, cantá. Shut up and sing, boy, ¿no? Callate y cantá, le dice, ¿no? Como dice, yo no entendía, pero mamá me mandaba a cantar. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de hacer, él se reía muchísimo, ¿no? Que yo me supiera el diálogo. Pero acá estaba el punto, ¿no? Y él termina esa canción, después búsquenla, es muy lindo para verlos. Y él dice, mamá siempre cantaba y ella tenía una parte de la canción que es un himno y ella decía, yo canto porque soy feliz.
Decía, no, yo canto porque soy libre, ¿no? Y él decía, qué importante es esto. O sea, la canción no es producto, bueno, en la iglesia cantamos. No, cantamos al Señor porque es parte, o sea, es un gran regalo. Lo adoramos. ¿Por qué? No por las circunstancias actuales, sino porque somos libres en Él, porque en Él tenemos salvación, porque no importa lo que hoy estemos atravesando, Él es digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración no es producto de lo que hoy estamos viviendo. Cuando el profeta en Habacuc 3 habla y dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta decía, aunque venga todo esto, iba a venir esa calamidad. Él dice, aunque pase todo esto, mi actitud es gozarme en ¿quién? En el Dios de mi salvación. Aunque nada de esto cierre, aunque los números no den, aunque el año no sea el que esperé, con todo esto, yo me voy a alegrar en el Señor. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. La semana pasada hablábamos de Daniel cuando salió el edicto y Daniel hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. Era su hábito orar 3 veces al día. Y lo que hizo Daniel también fue hecho en Filipos. O sea, cuando el edicto sale y se prohíbe la oración, Daniel va a la parte alta, abre sus ventanas y ora. Y estos muchachos los encerraron en el fondo de la prisión y ellos abrieron sus bocas para adorar y dejar que saliera lo que abunda en el corazón, que es lo que abunda claramente en nuestro corazón. Porque no adoramos por lo que vemos, no adoramos por las buenas noticias, adoramos a Dios sabiendo quién es Dios. No adoramos a Dios esperando que Él haga algo, lo adoramos porque Él es, lo adoramos porque Él es. Y nada va a hacer y ninguna situación de acá va a hacer que Él cambie. Santiago dice que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una adoración constante que desafía el escenario. Pero lo segundo también, una adoración constante que persiste en la medianoche. Dice el versículo 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Fue un proceso de horas. Fueron arrestados por la tarde, fueron enjuiciados, fueron azotados, fueron trasladados hasta la cárcel, encerrados. Llegó la noche y llegó la medianoche. Fue un proceso. La Biblia no nos cuenta lo que pasó desde la aprehensión hasta la noche, pero sí nos cuenta lo que pasó a medianoche, ¿no? Esa medianoche donde termina siendo el punto crítico. ¿Cuántas veces, producto de los problemas, producto de las situaciones que no se resolvieron, te ves desvelado, te ves con los ojos abiertos, te levantás, vas al baño, volvés, das vuelta, no te podés dormir? Y quizás lo que haces es agarrar el teléfono para ver si estoy ahí mirando algo hasta que me duerma. ¿Qué es lo que hacemos en el punto crítico de nuestra noche? De la medianoche, donde estamos quizás en la peor etapa de nuestra vida o de esa situación. ¿Qué es lo que hacemos? Pablo y Silas juntaron 2 hábitos de gracia. ¿Qué hicieron? O sea, imaginémonos un segundo. Estaban golpeados severamente. No se veía nada. Seguro las pupilas dilatándose al máximo para ver un poco de luz, los pies en el cepo, un olor horrible en ese lugar. ¿Qué ganas te dan de orar? Uno pone el desodorante de ambiente, el pad de fondo, la alfombrita, la almohada, cierra, avisa a toda la familia que va a orar para que no lo molesten y gloria a Dios si podés hacer eso. Pero Pablo y Silas no tenían nada de eso. ¿Y a quién le gusta orar así? ¿No? ¿Y a quién le gusta orar en esas condiciones donde menos ganas tendría nuestra carne de orar? Pero ahí volvemos a lo mismo. Es un hábito, una disciplina que se tiene que mantener. El Salmo 42, versículo 8 dice: pero cada día el Señor derrama su amor. Cada día, dice.
No el domingo, no el miércoles, no el principio de mes. Dice, pero el Señor cada día derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. La semana pasada decíamos que la crisis en la vida de Daniel no terminó acelerando su fe, su proceso. No, Daniel se mantuvo haciendo o se reveló lo que cultivaba, hizo lo que hacía siempre, lo que era su costumbre. Vino el edicto, vino el problema, que hizo, se arrodilló a orar. No cambió, no es que se puso en otra, no, hizo lo que siempre hacía, lo que él cultivaba. Cuando Jesús está ya en su etapa final, donde ya está por ser apresado, va al huerto de Getsemaní a orar, y dice el capítulo 22, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intenso. Oraba más intensamente. No es que dice, se tomó un tiempo. No. Mientras más presionado estaba, más oraba. En el Nuevo Testamento, una de las palabras para adoración es proskuneo, que significa postrarse o besar la mano de un superior. Y todos o muchos conocemos lo que significa Getsemaní, que es prensa de aceite. Estaba al lado del Monte de los Olivos. Era el lugar donde se extraía el aceite, prensa de aceite. Y claro que no fue casualidad que Jesús vaya a orar ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace la presión en nuestra vida? Cuando las situaciones nos presionan, ¿qué sacan de nosotros? ¿Sacan lo mejor de nosotros o sacan lo peor de nosotros? Jesús, en agonía, presionado, se postra y adora, reconociendo la voluntad de Dios, reconociendo a su Padre. Y es Jesús que le dice, ¿cómo lo adora? Diciendo, Señor, si es posible, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa es la esencia de la adoración, reconocer la soberanía de Dios por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras necesidades, por encima de todo. Por eso el salmista también hablaba del sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza. Y a veces qué fácil nos es adorar, ¿no? Y qué bueno, pienso, hubiera sido para los muchachos quejarse un poco. Quejarse diciendo, Dios, ¿qué pasó? Nosotros tus siervos que veníamos en vos, Señor, y mira cómo estamos, mira cómo está nuestro cuerpo. Señor, estamos cansados, te pedimos al menos algo mejor para dormir. Pablo y Silas sabían que su vida dependía de Dios. Y si Dios permitió eso, Él sabe por qué. Y uno diría, si yo puedo vivir sin problemas, sería genial, Señor. Si vos me evitás de acá hasta que me muera, todo conflicto, todo problema, te voy a adorar por siempre, ¿no? Pero no se puede, no es así. La presión sacó lo mejor de ellos. Y en vez de sacar queja y clamor, ¿qué decidieron hacer? Orar y adorar, ¿no? Otra vez, azotados, heridos, rindiendo a través de los himnos y cánticos sus vidas. Quizás no te acordás las canciones de la iglesia, algunas seguramente te acordás. Y no es la canción, es lo que expresa la canción. Siempre canto la misma cada tanto, ¿no? Capaz que a veces voy caminando ahí haciendo algunas cosas y vuelve esa melodía a mi cabeza. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Mi cabeza la va cantando. Y no es la canción ni mi afinación, es una verdad que le recuerdo a mi vida. Si yo vivo es para Él que vivo.
Y si muero, es para el Señor que muero. Soy suyo, le pertenezco, mi vida le pertenece. ¿No? Ahora, si la situación se agrava, yo no sé qué estás viviendo. ¿Qué se escucha en el cielo? ¿Qué se escucha de nosotros en el cielo? ¿No? La medianoche se convierte en el mejor momento para recordar la fidelidad de Dios. Es una acción, una adoración constante que persiste en la medianoche, pero también una adoración constante que termina impactando, que impacta el entorno. Dice el versículo 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea, qué tremendo cuando lo privado se manifiesta en lo público. Dice que los presos los oían, ¿no? Los presos los oían. O sea, nuestra adoración, nuestro estilo de vida es un testimonio silencioso. Ahora pensemos un poco en la situación. Todos estaban en la cárcel, todos estaban en la misma situación. No sé si no llegaron todos por lo mismo, pero todos estaban en la misma situación. Personas que se sienten atadas, presionadas, aisladas, que no ven la salida. Y lo más fuerte es que todo a su alrededor habla de lo mismo. Que todo lo que les rodea muestra dolor, desesperación, injusticia quizás, culpa. Ahora, ¿no te suena conocido esto? La gente hablando de lo mismo, la gente quejándose de lo mismo, la gente reclamando por lo mismo. ¿Y vos y yo qué hacemos? ¿Nos sumamos al discurso? ¿Nos sumamos a la queja? ¿Nos sumamos a lo que todos hablan? Pablo y Silas hicieron lo de siempre. Pablo y Silas hicieron lo que en el secreto hacían: adorar, orar. Con la diferencia que ese día había una audiencia muy especial. Y esa práctica íntima que les llevó a hacerlo público por la situación que vivían, trajo un cambio ¿en qué? En la atmósfera. Hizo que la atmósfera cambiara, el lugar cambiara. De pronto ya no se escuchó la queja, sino que se empezó a escuchar otra cosa. Alguien, no sé qué cantaban tampoco, pero seguramente habrá habido gratitud en los labios, habrá habido reconocimiento de quién era Dios. Y uno dice: me estás cargando, estamos en el mismo lugar, estamos bajo las mismas condiciones. Claro que sí. Pero yo adopto y elijo qué actitud voy a tener en medio de esas situaciones. Pablo y Silas no estaban no estaban esperando que el piso temblara, claro que no. Estaban adorando al Señor. Ahora, no adoramos para que Dios haga algo, no adoramos para que Dios, bueno, Señor, yo te voy a cantar y hasta que no deje de cantar vos. Yo no adoro al Señor para que Él haga algo. Adoro a Dios por lo que Él es. Es la acción que termina demostrando mi amor. Hace unos años, cuando pastoreaba en Córdoba como pastor de jóvenes, me acuerdo siempre de un señor que venía para la prédica porque no le gustaba cantar. Así que llegaba tarde, llegaba para el momento de la prédica para saltearse y zafar de cantar. No le gustaba. Y te lo vuelvo a decir, no es una cuestión de que cantes o no, porque quizás no sabes la letra, es muy rápida la métrica y no te da para cantar, no llegaste a ver la letra, no sé. Es una actitud del corazón que habla de adoración. Es el hecho de venir temprano. Nosotros arrancamos a horario. Creo que debemos ser los únicos pentecostales que son puntuales. O sea, ¿no? Arrancamos a las 7 arrancamos, ¿no? Y adoramos al Señor. Ahora, es una cita con el Señor.
Es un tiempo con Dios, es la actitud que termina marcando mi actitud. No es si mi adoración no es si yo canto más o más fuerte, o si cierro más los ojos, o si me toco el corazón. Porque todo eso lo podemos hacer, es fácil hacerlo. Pero es por dentro, ¿qué es lo que está pasando adentro? Muchas veces, y la Biblia lo habla, Dios diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Por eso el adorador no se mide por lo fuerte que canta, se mide por la actitud del corazón, por lo que está pasando. Ahora, vuelvo a esto, Pablo y Silas no estaban adorando para que Dios trajera algo. Estaban adorando, en medio de su situación adoraban al Señor. El salmista dice en el Salmo 43, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Me dio un cántico nuevo para cantar. Y cántico nuevo no es, bueno, mientras estamos cantando acá, digo unas palabras con melodía. Podría ser, sí. Es la expresión otra vez del corazón. Es la expresión del corazón. Hace unos años se hizo un congreso en Córdoba y nos llevaron los profesores en aquel momento de la escuela de música, así que fuimos a tocar al congreso y bueno, nada, excelente, disfrutando del congreso ahí, era de IET, así que había mucha gente de todo el país y demás. Y en ese momento, en la parte de la administración, se hizo un tema que, bueno, había que seguir, no habíamos ensayado. Yo no sabía la letra de la canción. Y para mí la canción decía Dios es fiel. Yo me lloré la vida tocando esa canción. Tocaba la batería, se me caían las lágrimas. La cuestión es que la canción decía que Dios era rey. Nada que ver. Pero yo lloré. O sea, para mí, Dios, claro, Dios es fiel, lógicamente, ¿no? Ahora, yo estaba tocando, ¿no? Estábamos bien lejos del escenario, así que después los chicos se me mataban de risa, ¿no? Pero yo tomé ese momento para adorar al Señor, diciéndole, Señor, sos fiel. Sos tan bueno. Y dice el texto, me dio un canto nuevo, ¿para qué? Para entonar. Un himno de alabanza, ¿a quién? A nuestro Dios. Ahora dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrás su confianza en el Señor. Ahora todos escuchan el mismo cantar, el mismo discurso. ¿Qué escuchaste esta semana? No, la reforma laboral. No, que vamos a trabajar 12 horas, qué sé yo, todo lo que se dice. Sí, no, que siga, que se vaya, que no, que lo reelegimos, que se va en helicóptero, que... Todos cantan lo mismo. Ahora, ¿vos te das cuenta cómo todos son parte de una prisión, encerrados en lo que hoy pasa? Y nosotros también, no podemos estar ajenos. Vivimos en Argentina. Que tenemos raíces europeas es otra cosa. Bueno, hermano, si hay gente que se siente un perro, yo me autopercibo como europeo, hermano. ¿De qué se ríen? Sí, envidioso. Pero vivimos en el mismo país, tenemos al mismo presidente, estamos en la misma ciudad nosotros. Ahora, ¿qué es lo que la gente escucha? Algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que cambiar en nosotros. ¿Para qué? Para que cambien ellos. Y esa es la cuestión, algo tiene que cambiar en nosotros para que algo cambie en ellos. O sea, nuestra constancia termina en adorar, termina preparando el camino para el milagro de otro. Una adoración constante que impacta el entorno. Y termino. Una adoración constante que produce cosecha eterna. Dice el versículo 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos les contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa.
y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Ahora, imaginemos esto, fue tan fuerte el momento de lo que estaba pasando, fue tan fuerte la situación, lo que se produjo, que teniendo las puertas abiertas de la prisión, nadie escapó. O sea, se abrieron las puertas, hay uno que está encerrado, dijo, se abrió, nos vemos. Ahora, fue tan fuerte, ¿qué cosa? Lógico, el temblor fue fuerte, pero lo anterior es impactante. Lo anterior marcó el cambio, porque terremoto, podría haber habido terremoto, vaya a saber. Podría haber sido un evento natural y pasó, y bueno, suerte para mí, me voy. Pero lo que marcó la diferencia fue lo previo al terremoto, la canción de dos hombres que, golpeados, heridos, puestos en el fondo, pudiendo gritar que eran inocentes, que eran ciudadanos romanos, que se metieron con hijos del Señor, y con los hijos de Dios nadie se mete. Ellos tomaron ese momento para adorar y para cantar. Tomaron ese momento para orar al Señor, elevar sus súplicas, su clamor, pero tomaron tiempo para adorar al Señor. No sé si estaban afinados o no, pero fue tan fuerte ese momento, lo que llegaba a sus oídos y lo que pasó después, que nadie se fue. Y fue tan claro para Pablo y Silas que Dios había hecho eso, tenían tanta paz, que en ese momento evitaron que el carcelero se suicidara. Ahora, fue tal el impacto, el carcelero viendo todas las puertas abiertas, sintiendo, porque mucho no se veía, pero escuchando que todas las puertas abrieron, que la pregunta brotó solo de sus labios: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es que la adoración termina siendo el puente entre nuestra crisis y la salvación ajena. A veces rezongamos más del por qué, Señor. Pero ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué salgo de una, me meto en otra? Señor, dame un respiro. ¿Será posible, Señor? Quiero tener un año tranquilo, quiero tener un año en paz. ¿Y qué es lo que pasa, Señor? ¿Me estás cargando? Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 20, y les dice: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. Confío que en esta semana mi vida va a dar honor a Cristo, sea que todo esté bien en mi casa o que venga el mayor de los problemas. Yo quiero que mi vida le dé honor a Cristo. No quiero que le sirva a mis ideales o a mis deseos o a lo que mi carne quiere. Pablo dice: si vivo, para Él vivo, y si me muero, para Él también me muero. Si vivo, vivo para el Señor, y si muere mi reputación, si muere lo que otros piensan de mí por ser cristiano, para Él muero. Esa es la diferencia. Yo no puedo querer estar bien con el mundo y bien con Dios, no se puede. Es lo que produce la vida de Cristo en nosotros. Es esa fragancia de salvación, pero también de muerte para el que no cree. Yo no puedo diluir la verdad de mi vida para agradarle a otro. Si vivo es para darle honra a Dios. Y Pablo dice: confío en que mi vida le va a dar honor a Cristo. Que en mi semana, en mi trabajo, cuando vaya para la empresa, a la oficina, mi vida le va a dar honor a Cristo. Que mi forma de trabajar le va a dar honor a Cristo. Que mi comportamiento, cuando todos me ven o cuando nadie me ve, le va a dar honor a Cristo. Y es la actitud del corazón, y Dios es el que escudriña el corazón.
Y gloria a Dios por cada reunión que podemos cantar. Pero la adoración se expresa constantemente. Es el acto desinteresado el que nos acerca al Señor. Es la actitud que no se dice. Les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuántas mamás hay en este lugar? Levanten las manos. Bien alto. Bajen las manos. Mamá, que levantaste tu mano, siendo sincera. Levanta tu mano si alguna vez vos no comiste para que tus hijos coman. Levanta tu mano. Eso es amor. Ahora la pregunta es fácil. ¿Por qué lo hiciste? Porque amo a mis hijos. Y si yo tengo que dejar de comer para que ellos coman, lo voy a hacer. No, pero mamá, así no se muestra el amor. El amor se puede mostrar diciéndole, hijo, te amo, comprándole todo. No hay. Claro que es una muestra de amor. ¿Cuántas veces nuestros papás no comieron para que nosotros comiéramos? Y nosotros ni enterados. Es una muestra de amor. Silenciosa. Y esas son las actitudes que Dios mira. Claro que ama la adoración de la iglesia, claro que sí. Lo he dicho un montón de veces y lo voy a volver a repetir. Solo acá en la tierra nosotros podemos adorar como se adora. Los ángeles no pueden adorar como vos y yo podemos adorar. Y vos decís, no, pero pará, pastor, en la Biblia habla de la adoración celestial, claro. No dejan de decir y cantar, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria, claro. Pero ellos no pueden adorar cuando todo está mal. Ellos no pueden adorar cuando tenés el corazón hecho pedazos por la situación. No lo pueden hacer. No saben lo que es el sacrificio de alabanza. No saben lo que es levantar las manos cuando no podés levantarte del suelo. Esa es la adoración que tiene mayor fragancia en el cielo. Ellos no pueden hacer eso. Y déjame decirte algo, eso es algo que solo lo vamos a hacer acá. En el cielo ya no va a haber tristeza, ya no va a haber más dolor. Por eso no es cuántas ganas tengo de adorar. El carcelero termina lavando las heridas de los muchachos. Termina aceptando al Señor, la familia termina recibiendo el mensaje de salvación. Ahora te pusiste a pensar que para que la salvación llegue a la casa del carcelero, para que la salvación llegue a la familia del carcelero, 2 hombres tuvieron que ser llevados presos, inocentes. 2 hombres tuvieron que ser azotados severamente. Y en lo peor de la noche, de 2 personas que fueron azotadas injustamente, pero todos ellos, lo que siempre hubo en ellos, adoración. Es lo que decía el profeta. Aunque no haya uvas, aunque no haya vides, aunque falte el huerto, los frutos, los animales, aunque no vea nada, Señor, con todo yo te voy a adorar. Y si Dios está permitiendo tu crisis, si Dios está permitiendo tu prisión para llegar y salvar la vida de otros, y si Dios está permitiendo toda esa situación para hacerte conocer gente que quizás nunca conociste, me acuerdo una vez visitando a Fernando en Posadas. Él me dijo, entre tantas cosas, pastor, estoy conociendo gente que en mi vida pensé conocer. Y uno diría, no, pastor, yo no quiero estar tanto tiempo internado. ¿Sabes quién le predicó a esa gente en las piezas del hospital? Fernando. Personas que si Fernando
Y quiero ser muy delicado con lo que digo. Que si él no tenía el accidente y demás, nunca hubiera conocido. Y uno dice, no, Señor, usa a otro para predicar. Y claro que yo puedo predicar, pero a veces ni siquiera lo hago. Y no es que Pablo y Silas no iban a predicar. Claro, Pablo y Silas estaban predicando. Pero a veces es necesario llegar a ciertos lugares. Es necesario que Dios nos lleve en ciertas circunstancias para llevar el amor de Dios, para extender la mano. El Señor sabe dónde. Y quizás uno quejándose de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo, pidiéndole al Señor que cuanto antes se termine esto. La medianoche es difícil, claro, es dura, es complicada, claro que sí. Pero fue producto de la prisión de estos hombres y de la gracia de Dios y el amor de Dios por el perdido que esta gente se salvó. ¿A cuánto estamos llegando? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el mensaje del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ¿sabes qué? Yo tengo de amigo a alguien que me ama, me ayuda y le puedo orar. Te lo quiero presentar. ¿Cuándo fue la última vez? Porque la gente se pierde sin el Señor. Y un día el Señor nos va a demandar a nosotros la sangre de ellos. Un día el Señor nos va a preguntar qué hiciste con tus compañeros de trabajo que los tenías ahí, qué hiciste con tus vecinos, qué hiciste con esos compañeros de clase, qué fue lo que hiciste con lo que te di. Pablo y Silas podrían haber ido a esa prisión orando solamente para que el Señor les libere, y cuando sucedió el milagro, nos vemos, arréglense, hagan lo que quieran. No. Ellos entendieron lo que estaba pasando. Entendieron que la adoración dio frutos, claro que sí. La adoración constante que produce una cosecha eterna. Yo no sé qué situación estás pasando, pero la adoración es mucho más que poder leer unas letras en una pantalla. Es como decía Pablo, estoy convencido, estoy seguro de que hoy mi vida le va a dar honor a Dios. El levantarte cada mañana y decirle, Señor, no solamente te doy gracias por este día, Señor, hoy quiero que mi vida te honre, que mi vida te adore. Señor, no voy a estar cantando una canción literal, pero que mi vida sea esa canción. Que mi vida sea la muestra de mi amor por vos. Que mi vida exprese la pasión de mi corazón por vos. Que mi vida exprese cuánto te amo porque hablo de vos. Porque te pienso, porque todo me termina llevando a vos, porque cualquier cosa que se me pasa en la cabeza solo pienso en orar, solo pienso en contártelo. Que cuando escucho una noticia buena levanto mis manos y digo, gloria a Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando las cosas no están bien, como decíamos hoy, alzaré mis manos a los cielos. ¿De dónde viene mi socorro? Esa es la adoración, la expresión del corazón. Cantamos muchas veces mi mejor adoración. Y quiero que hoy podamos cantarla, pero que previo a cantarla te tomes unos minutos ahí donde todavía no la decimos, pero que tu corazón pueda decirle, Señor, que puedas ver en mí y en mi corazón, Señor, esa adoración. Que puedas ver un corazón que verdaderamente te ama, te anhela, te desea.
Señor, quizás en este tiempo he estado corriendo en varias direcciones, no he tomado el tiempo para buscarte. Señor, me he dejado llevar por el pensamiento, he dejado que mis oídos escuchen voces incorrectas, Señor, pero entiendo que en medio de mi noche, en medio de ese momento oscuro, Señor, mi corazón puede adorarte, Señor, mi corazón puede rendirse a vos en medio de toda situación. Señor, en vez de rendirme frente al diagnóstico, en vez de rendirme frente al problema, en vez de rendirme frente a la tentación, mi corazón se puede rendir a vos, Señor. Te puede adorar, te puede cantar, te puede expresar cuánto te ama, te puede decir una y otra vez, Señor, que te adora, que te sirve, que para vos vivimos, Señor.